Hemos visto, Vanessa, es el adelanto de otro de los capítulos. Es el adelanto, ¿no?, del capítulo 3, donde vamos a poder ver, pues como hemos visto, vamos a hablar con el decano del Colegio de Ingenieros Canales y Puertos de Valencia, que además es la persona que en 2010 proyectó el desvío de los cauces del Barranco del Pollo y del Barranco de la Saleta, una persona que sabe muy bien cuál es el plan que ahora mismo está sobre esa mesa de reconstrucción, que como digo está en fase de redacción, que hasta junio no va a empezar. Y no sé si podemos ver en pantalla, compañero, la imagen del plan de inundabilidad que se había proyectado ya en 2010, porque la verdad es que es impactante. Todos tenemos en la cabeza la imagen de cómo se ha desbordado el agua a día de hoy, ese mapa aéreo en el que vemos las zonas inundadas. Pues si vemos lo que se había proyectado ya en 2010, es exactamente lo mismo. Dejando al margen los caudales, que eso era impredecible por la magnitud de las lluvias que se habían producido, los desbordamientos se producen exactamente en las mismas zonas que ya estaban predichas desde el año 2010. Un plan que no se ha ejecutado por falta de presupuesto y que, como este experto nos explica en ese capítulo del documental, que además es muy interesante, ellos ya habían proyectado en Alicante un proyecto similar. En la primera riada ya habían cubierto todos los gastos que habían hecho con ese plan, solo con los daños que se habían ahorrado. Bueno, es que algunos quieren volver al cauce viejo del Turia y dice, es que Franco nos quitó el cauce histórico del Turia. Sí. Lo peor no es eso, lo peor, porque decir, siendo eso muy grave, lo peor es que estos que están ahora tratando de sacar tajada política son los que hubieran, si sus planes se hubieran llevado a efecto, las consecuencias de la Dana hubieran sido terribles. Bueno, la capital, ¿tú te imaginas la capital de Valencia, que habría 50.000 muertos, estaríamos hablando? Bueno, de hecho esa es una experiencia que los más viejos del lugar todavía recuerdan. Bueno, y que está, yo se lo recomiendo, hay en el Nodo, lo pueden ver en YouTube, es un programa de 1 hora desde que se produce la riada hasta que termina la obra, son 14 años, justo un poco antes de la muerte de Franco, y se triplicó, es igual. Venían las mejores máquinas de Europa, de Alemania, venían porque era ya una decisión. De hecho, al día siguiente había 4 ministros en Valencia. A la semana estaba Franco. Ya, si te haces responsable de eso, tiene que salir. Bueno, y el cauce nuevo se triplicó porque luego resulta que eran terrenos muy complicados, pues rehacían y al final terminó. Por eso en Valencia no ha habido un muerto. Mirad, en pantalla estamos viendo esa imagen a la que hacía referencia del año 2010. Esa es la predicción en la que se inundarían las zonas en caso de que hubiera una riada similar a la que se ha producido el 29 de octubre. Esto estaba predicho desde el año 2010. O sea que si hace 15 años se hubiera llevado a cabo esto, no estaríamos ahora lamentando pues, todo lo que estamos como dice el experto, se habría desbordado algo, pero no de esta magnitud. Desde luego se habrían salvado vidas y desde luego se hubiera podido avisar a la población con tiempo, se hubiera podido prever. Ese es uno de los puntos fuertes de ese capítulo 3, en el que también vamos a abordar pues una de las imágenes que ha sido la imagen de la Dana, que son los coches. ¿Qué ha pasado con los coches? ¿Qué ha pasado con los desguaces? Y en este punto me gustaría saludar a Raúl Esteban, de Desguaces Bosch, que es uno de los protagonistas de este documental. Bueno, tengo que decir que Raúl es una de las personas más valientes en este tema, en el que me he encontrado con que nadie quería hablar, o casi nadie quería hablar, quería denunciar lo que estaba pasando. Raúl desde el principio sí que lleva haciéndolo, a pesar de que también ha sufrido represalias desde su propio sector. Y también es una curiosidad del documental, ¿no? Teníamos pactado introducirnos en una de las misiones de defensa, teníamos pactado con el Ejército en una de esas misiones de búsqueda poder entrar con ellos a grabar, nos desconvocaron el día antes y gracias a eso pudimos hacer un viaje a 40 kilómetros hasta Montserrat para conocer a Raúl y que nos explicara qué es lo que estaba pasando con los coches. Y como tú dices en el documental, Raúl, esta es una de las zonas más oscuras de todo lo que está sucediendo en esto de La Dana. Bueno, sí, el tema de los coches, hay mucha gente que se ha hecho muy rica y se estarán haciendo, porque desde las compañías de seguros que han tenido 6 meses coches con la póliza en vigor porque no han querido darlas de baja sin causar ningún problema y luego simplemente llamaban a los clientes para que trajeran el coche a la grúa y decían que no se hacían cargo. Bases de grúas, que se han quedado retenidos vehículos de propiedad y luego les han pedido 1.000 euros por retirar el vehículo. Grúas que subieron los precios, era incalculable, o sea, te podían pedir 300 euros por moverte un coche de un sitio a otro y, lógicamente, los desguaces.
Los desguaces es una zona muy oscura que eso tendrán que aclarar los ayuntamientos con sus vecinos, a ver por qué han tomado esas decisiones. En mi caso, absurdas, ¿no? Porque hay muchos desguaces en la Comunidad Valenciana, entre ellos uno de los míos, que no hemos recibido coches. No hemos recibido coches porque se los han dado a desguaces de La Coruña, de Murcia, del resto de España, con el perjuicio que eso conlleva para los propietarios. Porque todos en los coches, por ejemplo, tú en tu coche tendrás algo personal de tus hijos, llaves no sé, y la gente no ha podido recuperar esas cosas. Luego, para mí se los han robado porque no han podido, primero porque no han podido recuperarlos, los ayuntamientos no han dejado que te lleves tu coche y luego no sabes dónde está tu coche. Habían vídeos al principio en TikTok que salía uno con una prensa de coches allí en Catarroja, creo que era, y él mismo se estaba riendo en el vídeo, decía, ¿dónde está tu coche? ¿Dónde está tu coche? Pues aquí está, chafao. Esos coches no van a aparecer en la vida, ni el titular va a saber dónde está su coche. Eso efectivamente fue una concesión del Ayuntamiento de Catarroja que tuvo que paralizar el Ministerio del Interior a raíz de ese vídeo de TikTok, y estamos viendo en las imágenes que estamos reproduciendo en bucle, acaba de aparecer en la A3 a la entrada de Valencia como 50 coches achatarrados, allí abandonados, que es una de las problemáticas que nos estamos encontrando también ahora meses después. Tú comentabas, Raúl, también en el documental lo que está pasando con la gente a la que, como comentaba antes Cristian, les han robado su coche, ha aparecido en un desguace de otra parte de España, no lo han podido encontrar. ¿Qué pasa en esos casos con respecto a la ayuda del consorcio? Pues a ver, el tema es que han cogido tantos coches esos desguaces que no saben. Yo creo hay muchos que lo están haciendo bien, pero la mayoría lo están haciendo mal. No saben ni qué coches tienen allí, ni en el estado que están, ni quién es el titular. Entonces, al titular lo único que le toca esperar es a que alguien se ponga en contacto con ellos para decirle, pues tu vehículo lo tengo yo, o simplemente que un día verá que en la DGT su coche ya no aparece. La persona que no tenga su baja, pues el consorcio, que es que eso tampoco se ha informado mucho, el consorcio está pidiendo las bajas definitivas. Entonces, toda la persona que ha cobrado el siniestro, si no presenta la baja cuando el consorcio se la requiere, está obligado a devolver la ayuda que le han dado. Ahora, con Hacienda, además, pendiente, que hay que hacerlo, nos lo contaba nuestro invitado anterior. O sea, la gente está pillada por todos los lados. Pero me recuerda, cuando hablabas de los coches con todas las cosas dentro de sus propietarios, me recuerda exactamente lo que pasó con los trenes del 11M. Los destruyeron, quemaron todos en enormes bolsas, todos los efectos personales de las víctimas. Con lo cual la familia ni sabía ni quedaban huellas. Pero me da la impresión de que realmente ha sido, Raúl, lo más... la prueba, siempre se habla del gobierno central y el autonómico, pero del municipal no se habla. Yo he contado, porque me lo contó a mí él, pero era lógico pensar que si hubo saqueos el segundo día, iba a haber una mafia con los coches desde el tercero. Y sin embargo, ¿por qué en la administración, que yo recuerde o que yo sepa, no ha habido una reacción de decir, nos hacemos responsables de todo esto? A ver, en un principio Generalitat era la responsable de la gestión de los vehículos. Habilitaron una cantera abandonada en el pueblo de Picassent para llevar vehículos. Empezaron a hacer muchos viajes, contrataron muchas grúas, pero cuando se ve que se dieron cuenta de que la magnitud era tan grande, que dijeron a los ayuntamientos, Sí. La patata para vosotros. Sí. Y ahí es donde entra ya ¿Quién toma la decisión de por qué le doy tantos coches a este desguace de fuera de España o por qué se los niego a este? Porque nosotros, Consellería, nos envió a todos los desguaces de la Comunidad Valenciana cuántos vehículos estábamos preparados para recibir. Nosotros en un principio no estábamos de acuerdo en ir a coger coches, pero claro, digamos que Consellería son los jefes. Sí. Entonces dijimos que estábamos preparados para 1000. A los 2 días se puso en contacto con nosotros el Ayuntamiento de Albal. Nos hizo ir allí, nos enseñó una campa, nos dijo, estos coches son vuestros. Había un convenio que nos pareció bien, que nos teníamos que llevar los coches, dejarlos sin apilar, siempre a disposición del titular. Si querían venir, llevárselos, si había que pagar, había que pagarles. Y nos pareció bien el trato. La sorpresa fue a la semana, cuando ya teníamos todo preparado, que fuimos y nos dijeron que no, que se lo habían dado todo a un desguace de La Coruña, que le han habilitado un terreno público en un polígono, le han dejado que monte ahí una carpa hinchable y montar ahí un desguace. ¿Pero quién tomó esa decisión? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Quién tomó esa decisión? Alguien del ayuntamiento.
Es el Ayuntamiento de El Albal el Ayuntamiento que de Albal. autoriza. Nosotros buscamos esa carpa. De hecho, en las imágenes vemos cuando llegamos, ahora cuando salga os señalizo, cuando llegamos a esa carpa hay unos vehículos que directamente cortan la entrada, cortan el paso a la carretera, señal de que algo bueno ahí no se está haciendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos con el sector, como digo, a cámara, nadie quiere hablar sobre esto, pero sí que es verdad que off the record nos pasan información, nos pasan documentación y nos cuentan, ¿no?, qué es lo que está pasando. Y esa carpa es un centro de tratamiento de vehículos portátil, por así decirlo. Esta es la carpa de la que hablamos. Esta empresa se constituye, y esta es la barricada que nos encontramos al llegar, ¿vale? Esta empresa se constituye en febrero de este mismo año. Para que una carpa como esta se habilite, se necesita más o menos un año de permiso, se necesita una licencia medioambiental, se necesita construir un suelo para que los vertidos no filtren a los acuíferos, que se tarda año y medio en construir. Y como digo, esta empresa está constituida desde febrero de este año, de 2025, y está tratando, como estáis viendo, coches Dana, miles de coches Dana, como se ve en las imágenes. Esta es la carpa de la que está hablando Raúl. Esa carpa es todos los coches de Albal, que son miles, más los coches de Catarroja, que también han llevado ahí un montón. Por lo cual, el primer plan que hicieron de repartir coches a los desguaces, a lo mejor en 2 meses hubieran repartido los coches en los desguaces que habían dicho. De esta manera, yo creo que van a estar años, porque tienen cantidad de coches que es imposible que los puedan tratar tan rápido. Hablaba antes, Vanessa decía, es una de las personas más valientes, ¿no?, que Raúl, a la hora de hacer este reportaje. Me imagino que tú sufrirás, aparte de las consecuencias, lógicamente, de que tu negocio ha quedado absolutamente excluido de esta especie de, no sé si denominar mafia general, ¿no? Sí, que hay en la torno. rebatiña. Te estarás sufriendo pues amenazas, presiones. Sí, bueno, excluidos del todo no, porque es tan grande la magnitud del esto que de una manera u otra nos están llegando coches. Lo que sí que yo tengo la tranquilidad, que yo duermo todas las noches tranquilos, porque cada vehículo que está en mi desguace es porque lo ha traído el titular y he llegado a un acuerdo con él. Es sea legal. Económico o si no ha habido que pagar, pero estoy tranquilo totalmente, no como otros que son los que no quieren hablar. Claro. Pero Raúl, Y bueno, y a lo que te refería de las represalias. Pues yo tengo un canal en TikTok, que os mínimo a todos que lo veáis, que es Que es muy bueno, ¿cierto? el desguace del TikTok, que era en un principio de humor, pero con esto de la Dana, pues claro, te toca la fibra y ya los últimos vídeos que hice fueron un poco duros, ¿no? Y a raíz de un vídeo que hice con un desguace que iba poniendo pegatinas en los coches, como que este coche es mío, este coche es mío, este coche es mío, y tuvimos que ir a recogerlo de un cliente nuestro que lo quería tener en nuestro desguace. Tuvimos una discusión con ellos. A raíz de ese desguace, pues presentaron una denuncia en la Asociación de Desguaces contra nosotros y tal, que se ha quedado en nada porque es todo legal. Los que están haciendo las cosas ilegales son ellos. Y a raíz de los vídeos que hago en TikTok, no te imaginas la cantidad de gente que llama al desguace a pedirme consejos a mí de cómo tienen que gestionar. ¿Qué hacen con su coche? No, que mi coche no aparece, que mi coche se le ha quedado un desguace que me iba a dar tanto dinero y ahora me dice que como me manda la ayuda ya no me dan dinero. Desguace que se me ha llevado el coche y ahora me piden 300 euros para retirarlo. O sea, ¿cuántos coches se pudieron ver afectados en la Dana? ¿De cuántos coches estamos hablando? Porque por lo que están se diciendo ve, que están sobre 130.000, pero nosotros el mundo calculamos que son sobre 200.000 o así coches. ¿Y cómo se llama el alcalde de Albal? No tengo ni idea, no. ¿Y a quién, qué dicen en el Ayuntamiento de Albal cuando se les preguntan? Porque de pronto, oye, lo que estás contando de que desaparecen los vehículos y aparecen un desguace en La Coruña. No. Se los han habilitado un desguace que creo que es de La Coruña, ¿no? Sí, es y que lo han habilitado para que trabaje aquí en Valencia. Allí. Le Muchos han de los regalado desguaces Le han dado un terreno público, que es un trozo de polígono industrial público, lo han vallado y le han metido ahí todos los coches. Y él ha montado ahí una carpa y está trabajando ahí. Muchas de las campas que había con vehículos Dana son desguaces que vienen de otros puntos de España, campas privadas que las habilitan, las cierran. Que les y ahí dan es donde, autorización los exacto. ayuntamientos Los correspondientes. desguaces de fuera vinieron aquí a Valencia, alquilaron terrenos, los vallaron para que nadie viera lo que hay y acogiéndose al Real Decreto, que el Real Decreto pone que un vehículo catalogado como pérdida total debe de ir inmediatamente al desguace, eso lo han cogido como si eso fuera la ley de la selva. Iban con grúas y este coche me lo llevo y este coche me lo llevo. Hay familias que es curioso que tienen 3 coches o 4, uno con 2 años y otro con 15 y se han llevado el de 4 años. El de 15 años no se lo han querido llevar.
Como tontos, sí. Y una cosa que no entiendo es que si un ayuntamiento ha llegado a un compromiso con tantos desguaces para retirar los vehículos, ¿por qué no retiran los que están en el barranco? ¿Por qué no retiran los que están en medio de los campos? Esos que los dejan, como no les interesa y cuesta mucho sacarlo, eso no interesa. Pero los coches buenos sí que los están. Hay desguaces que están revendiendo esos coches enteros a otros desguaces de España. Están obteniendo un beneficio de una cosa que te la han quitado a ti. Eso es lo que yo he reivindicado desde el primer día. Si el coche es tuyo, que te digan está en tal campa y tú ya gestionas con cualquier desguace, como si lo quieres llevar a Murcia, me da igual. Pero si el desguace de Murcia te ofrece 100 euros, 500 o 1000, es tu dinero. Por eso te decía que yo duermo tranquilo todas las noches, porque yo cada coche que ha entrado a mi instalación es, o depende del estado, o te he pagado, o no te he pagado, o te he pagado lo que tú has querido. Si has decidido dejarlo, yo estoy tranquilo. Y el cliente contento. Yo he tenido clientes ahí que no tenían dónde dejar su coche, porque no se lo querían coger ningún desguace. No queremos tu coche. ¿No? ¿Por qué? Porque es viejo, porque está abollado. Nosotros vamos y te lo retiramos. Clientes que se han puesto a llorar ahí en mi mesa, simplemente porque los he tratado bien, los he atendido bien, les he dado una explicación de lo que se va a hacer con su coche, o coge lo que quieras de tu coche, está aquí, a tu disposición. Claro, es que estás hablando de los coches y dices, bueno, un coche. No, es que el coche a lo mejor es la inversión de una persona durante muchos años de su vida, de trabajo. Su coche es su medio de transporte, de trabajo, su medio de vida. Es que no estamos hablando de un elemento cualquiera, ¿no? No estamos hablando de un bolígrafo. Yo recibí un coche de un hombre de Picaña. Era un coche deportivo que no iba en acorde con la edad del hombre, ¿no? Sí. Pero claro, el hombre se sentó allí, me contó su historia, que ese coche era el que siempre había querido tener, y el hombre fue un desastre para él su coche. Simplemente con decirle, ¿quieres la matrícula de recuerdo? El hombre se echó a llorar ahí. Era el sueño de su vida, sí, era como su sueño. Y ahora cuando ese coche yo lo saque de la nave que lo tenemos para gestionarlo, yo me he comprometido con mi mujer y mis amigos a hacerle una foto y hacerle un póster y llevárselo a su casa personalmente, porque me ha invitado a su casa a... Bueno, porque... Es que hay que ser dentro, tienes que ser humano. La gente ha perdido todo. Hay gente que ha perdido un coche y hay gente que ha perdido todo. claro. Y aquí han aparecido, como siempre, los buitres. Sí, Y ha habido de todo. Aquí a Valencia ha venido lo bueno y lo peor. pues sí. Desde el segundo día de Dana, bueno, el primer día no, porque fue al día siguiente cuando amaneció, por la tarde ya habían grúas sacando coches de Valencia. Esos coches eran robados. Coches buenos robados. Pues no digo que lo denuncies a Marlaska porque te puede detener, pero en todo caso, Raúl, muchas gracias por tu testimonio, por estar aquí. Bueno, tenemos que hacer una última pausa para la publicidad y a la vuelta, Federico, recibimos a Silvia Ribeiro, que ha estado haando con la multitud de gente que hoy nos acompaña aquí en el Novotel. Han ido habilitando más y más y más sillas. Sí, Esto ya parece... Y muchos de ellos, la mayoría de Mestalla. hecho, afectados también por esta riada mortal, ¿no? Pues Vamos a enseguida, escucharles. volvemos. Es la mañana. Es radio.